días. Feliz Día de Padre. Sí. Mm. Por favor, apagar el micro. Sí, amigo. Sí, oremos juntos. Gracias, Dios Padre misericordioso, por amarnos. Gracias por perdonar con la sangre de Jesús a los que fuéramos a ir al infierno por nuestros pecados. Así que gracias por dejarnos ir al cielo. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda ser religiosa y conducir. Nosotros los que vamos al cielo queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Ayúdanos a vivir una vida que glorifique a Dios. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Ayúdanos a salvar rápidamente a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también, por favor, danos poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí, tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Por favor, a través de tu palabra de hoy, cámbianos para que podamos ser como tus hijos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos Salmos capítulo 73. Vamos a buscar Salmos capítulo 33, 73, perdón, 73, versículo 1. 73, versículo 1. Voy a leer. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y versículo 25, último versículo de este capítulo, versículo 25. 25, leamos juntos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para encontrar todas tus obras. Sí. Salmos 73, ¿sí? ¿Buscaron? Sí. Sí. Después de recibir la salvación, no es muy simple y clara la verdad de la salvación. Así los principios de la vida espiritual después de la salvación no son complicados, sino muy simples. Si se humilla el corazón, la salvación se vuelve simple y fácil de recibir. Así como si humilla el corazón, tu vida de fe también se vuelve muy simple y puede vivir una vida de fe muy fácilmente. Hoy en día este mundo no simplifica a la gente. Incluso el mundo en el que vivimos ahora complica las cosas simples. Está haciendo que nuestra forma de vida sea muy complicada y las relaciones humanas muy complicadas. Esta era es la más caótica de la historia porque es la
última era. Pero no es la verdad sencilla. La verdad es simple y muy clara. Como si el Evangelio es muy simple y claro, el principio de la vida espiritual también muy simple y claro. En estos últimos días, en este mundo complejo, debemos vivir con sencillez, agarrando la verdad simple. Así, por medio del capítulo 73 de Salmos, aprenderemos la verdad que debemos agarrar. Más importante que vive pensando varias cosas es vive con un principio absoluto y más importante. Por ejemplo, el hecho de que una persona debe ser salvada no es algo que se puede hacer o no. Es un principio absoluto que se debe hacer. No se trata de vivir de acuerdo con la atmósfera del mundo en comparación con otras personas, sino que hay principios de vida que se deben seguir sin importar lo que piensen los demás. Si no hay Dios, todo tiene que ser relativo. Sin embargo, debido a que Dios existe, es importante vivir según principios absolutos. Dios es inmutable y también lo es la palabra. Entonces, no algo que cambie según la época ni según entorno, sino que hay cosas absolutas que debemos mantener. Vamos a ver versículo 1. Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Nosotros los que vivimos en esta época compleja, podemos vivir aferrándonos a las palabras del Salmos 73:1 sin confundirnos. Debido a que Dios es justo y bueno, siempre está del lado bueno. Y debemos saber que Dios está del lado de los puros de corazón. Esto no es cambiable, sino absoluto. Pero la gente en el mundo no es absoluta. Y esta es la parte en la que la gente está confundida en nuestro tiempo. Al observar el mundo, no es difícil ver que aquellos que son astutos y hábiles en el engaño prosperan en lugar de aquellos que mantienen sus corazones limpios y viven con honestidad y rectitud. No creen que si se vive demasiado bueno y honesto, se sale perjudicado. Por eso, incluso si se escucha la verdad como el versículo 1, no tiene mucho sentido para la gente del mundo. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Yo voy a leer. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijisteis que hemos hablando contra ti. Habléis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley,
que éramos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. 15, leamos juntos. Decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tendrán a Dios y esperaron. En el versículo 14, habéis dicho por demás de servir a Dios. Dicen que beneficio habrá de servir a Dios. Mayoría del mundo tiene este pensamiento. En el versículo 15 dijo, decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios. Soberbios. Vimos que es más los soberbios son bienaventurados. En la siguiente parte, en el versículo 15, siguiente parte, los que hacen impiedad no solo son prosperados. La vida del que hace el mal, no la de que hace el bien, prospera. Siguiente parte, sino que tentaron a Dios y escaparon al observar al mundo. Las personas que viven rectamente no prosperan, sino que pierden y no alcanzan el éxito aquellos que viven haciendo el bien honestamente. Entonces, cuando el mundo escucha la palabra que Dios hace cosas buenas con los rectos y puros, es un cuento difícil de creer. Esa es una buena lección, pero nadie vive así porque no lo cree. Sin embargo, hay personas que están confundidas acerca de esto, incluso entre los cristianos. Aunque intentan vivir la vida de fe limpiamente y rectamente, pero sufren tanto. Económicamente, la situación no está mejorando en muchos sentidos. Incluso si me aferro a Dios y vivo con rectitud, nada está mejorando, por eso me angustia. Pero mi corazón se estremece cuando sigo viendo a personas que viven en contra de la palabra de Dios, les va bien. Por lo tanto, ¿cómo ha llegado a la conclusión en su corazón de que abandonar con criterios de la gente mundana y vivir solo religiosamente no es una buena opción? Vive con el pensamiento de que es sabio vivir con un compromiso moderado. Piensa que sería un insensato perder todas las cosas del mundo a causa de la fe. Esto es exactamente lo que dice el versículo 14. Por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Una hermana dijo a su hija, ¿vas a casarte solo mirando su fe nada más? Entra en corazón. Entra en razón. El matrimonio es una realidad. Así que si te casas basándose únicamente en la fe, te meterás en un gran problema. Entra en razón. Pero, ¿quién necesita entrar en razón?
personas como esta están negando la palabra de Dios en el Salmos 73, 1 a sus hijas, sus hijos también. Oponerse a la palabra de Dios es oponerse a Dios. Cuando le sucede algo importante, su fe se revela. Hay una persona que sabe la palabra de Dios como una teoría nada más, únicamente como la doctrina. Únicamente como la doctrina. Al contrario, hay otra persona que vive según la palabra incondicionalmente porque la palabra de Dios se cumple siempre. Al mirar más decisiones que se toman cuando les sucede algo importante, podemos ver si la palabra de Dios es solo una teoría para él o si realmente la acepta como la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios dijo, ¿sí? Dios nos dijo. Si el criterio de la vida no está en la palabra de Dios, sino en el mundo, la verdad cualquiera en las decisiones importantes y no triunfará. La verdad se tambalea. Por eso, es muy importante mantener este corazón. Para aquellos que buscan mantener su corazón puro, aquellos que buscan mantenerlo limpio, aquellos que buscan vivir honestamente y correctamente. Es un hecho innegable que Dios les muestra bondad. Esto es absolutamente cierto según la palabra de Dios. Busquemos Jeremías capítulo 1, versículo 18. Vamos a buscar Jeremías capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Yo voy a leer. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus principios, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. 19, leamos juntos. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Las personas del mundo viven sin muro. Viven sin muro. Están viviendo sin muro. Porque no hay muros, los enemigos simplemente están empujando. Hay muchas personas cuyos corazones están corrompidos porque se les introduce todo tipo de cosas malas. No existe lo puro y lo justo y la mente es impura, por eso anhela y persigue cosas impuras. Sin embargo, hay algunas personas cuyos muros están construidos en sus corazones como una ciudad tan fuerte como el bronce. ¿Quién son? Son los cristianos que han sido salvos. ¿Sí? Vamos a ver 18 una vez. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro,
y como muro de bronce contra toda esta tierra. Hay personas que han construido muros alrededor de sus corazones para impedir que algo entre en sus corazones, y ese es un cristiano salvo. Por lo tanto, incluso si el diablo ataca con fuerza, no puede entrar en su corazón. ¿Por qué? Está dependido por la muralla de un castillo. Se ha puesto la muralla de palabra en el corazón, la que alguien que anhela pureza del corazón es bienaventurado. Así el diablo no puede entrar. Sin embargo, si en el corazón del cristiano no hay un muro, como el de una persona del mundo, será sacudido por los ataques feroces del maligno. Y finalmente se verá involucrado en decisiones equivocadas. Si en el corazón de los salvados no hay un muro, entonces no hay más opción que ser sacudidos. Porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso, si no tiene un muro sólido construido por la palabra, puede sacudir. Vamos a ver este versículo, Salmos 119 y 9:11. Yo voy a leer. Con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. 11, leamos juntos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón. La muralla del corazón se construyó por la palabra, por eso, si no la tiene, será atacado. Entonces, aunque sé que debo hacer porque aprendí, pero no puedo elegir la selección correcta, porque no tengo las palabras, o sea, la muralla de palabra. Y el diablo entra en el corazón y ataca ferozmente. Porque intentamos leer la Biblia todos los días. ¿Por qué? Para que construyamos la muralla en corazón. Las personas que leen la Biblia todos los días tienen vidas diferentes a las de quienes no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en cómo viven entre con y sin muros en su corazón. Por lo tanto, escribió el alcance de la Biblia en el boletín y pido que la leyera junta y lo anunció todas las mañanas. Hoy día mañana también, ¿sí? En la mañana también. Todos los días en la mañana yo enviaba, ¿sí? Enviaba por WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver este versículo. Yo voy a leer. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios, ¿sí? Por eso, todos los días en la mañana yo enviaba por WhatsApp, ¿sí? Aquellos que no tienen las palabras en su corazón dicen que también saben cómo vivir según la voluntad de Dios. Sin embargo, por lo que no tienen la muralla de la palabra en sus corazones, no comprenden verdaderamente la voluntad de Dios.
Así los corazones se han ensuciado por el diablo porque no ansiaban la pureza del corazón. Solo con un corazón puro se puede ver a Dios, entender su voluntad. ¿Cómo puede alguien sin pureza conocer la voluntad de Dios? Sin la muralla de la palabra en el corazón, la verdad absoluta de la palabra de Dios se tambalea. Sin la muralla de la palabra en el corazón, la verdad absoluta de la palabra de Dios se tambalea. No pueden ver la voluntad de Dios. Vamos a volver. Salmos. Salmos, capítulo 73, versículo 1. Lo voy a leer. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Se continúa la historia de una persona que se tambalea a pensar de vivir confiando en este versículo. Siguiente versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vio gente malvada, gente que vive según su propia voluntad, sin tener en cuenta a Dios prosperando. Al ver esto, la verdad de que debe vivir con un corazón puro se sacudir. Siguiente versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Cuando veo personas que viven según su propio corazón, sin pureza de corazón y sin buscar a Dios, no hay sufrimiento y desastre ni dificultad, y al contrario, las cosas van mejorando. Versículo 6. Por lo tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. No son inmediatamente visibles la corona y la ropa cuando miran a la persona. Con solo mirarlo, puede ver que es una persona arrogante y viciosa. Es una persona que vive muy mal. 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Como muy bien, porque tiene abundancia. Los ojos se les saltan de gordura y gana más dinero de los que su corazón desea. 8. Se mopan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Insultar, acosar y hablar con arrogancia a los demás. 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, hablando descuidadamente. 10.
Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Volver a su pueblo aquí. Después regresar al templo, se presenta ante el pueblo que sirve a Dios y tomando agua. 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Dicen tales palabras en el templo a los sacerdotes. Son arrogantes, pero se ve que tenga prosperidad. 12. He aquí estos impios, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Este salmista que vive con el corazón purificado, sufre desastres y castigos todos el día y tiene problemas en todos los que hace. Pero una persona muy arrogante que no sirve a Dios le va muy bien, por lo que casi pierde la fe por esto. Sin embargo, hay algo que ha hecho primero el salmista cuando tenía un conflicto en su corazón. Eso es lo que tenemos que aprender primero, no hablar descuidadamente cuando sucede un conflicto en el corazón. Cómo se sintió mal y surgió el conflicto en el corazón, simplemente cerró la boca primero. Versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, aquí a la generación de tus hijos engañaría. Aquí dice, si dijera yo, hablaré como ellos aquí. Si hubiera hablado irrepresivamente de cómo lo sabe Dios, como el resto del mundo. Aquí dice, a la generación de tus hijos. La generación de tus hijos no había pensado en esto antes. Esta es la era de los humanos, la era de los incrédulos y las que Jesús fue rechazado y Jesús fue asesinado. Pero hay una era de los hijos del Señor separada. Cuando viene inmediatamente, comienza nuestra era, la era de los hijos del Señor. Por eso, aunque este salmista tenía un conflicto, sabía la dirección, lo que tiene que ir en su corazón. Cuando enfrenta dificultades, sufrimientos o conflictos que no puede aceptar con un amén en el corazón, primero debería tener cuidado con las palabras. Si no controlara bien su boca, después de que termine en el periodo difícil, definitivamente se arrepentirá de las cosas que dijo descuidadamente, o en el peor de los casos, esas palabras volverán en su contra. Mi personalidad inmadura y mi fe se
deberán cuando enfrento dificultades. Hay cuatro razones principales por las que los 600,000 israelitas que escaparon de Egipto no pudieron entrar a la tierra de Canaán y perecieron en el desierto. ¿Saben por qué la mayoría de ellos murieron? ¿Saben? Busquemos. Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Voy a leer. Pero de los más de ellos desagradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no condiciemos cosas malas, como él condiciaron, ni seáis idolatras, como algún de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos la tentaron y perecieron por las serpientes. 10 y 11, leamos juntos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destruir. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y estas escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han encantado los fines de los signos. Sale las cuatro cosas, ¿sí? Sale las cuatro cosas: idolatras, fornicación, tentar al Señor y último, ¿es qué? ¿Qué es? Murmurar, murmurar. Este orden es muy importante, ya que cuando más atrás en el orden de destrucción, más personas perecen. Abajo del monte de Sinai, mucho pueblo de Israel ha destruido por idolatras. Y 230 millones de personas mueren en un día por adulterio. Adulterio. Sí, aquí es auditorio, sí, adulterio. Además, muchos de los israelitas murieron porque fueron mordidos por serpientes ardientes al probar al Señor, y la razón por la que la mayoría de la gente pereció fue por las palabras de resentimiento e insatisfacción. Si leemos el libro del Éxodo, ¿no están realmente frustrados los israelitas? Dios los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Además, maná caía del cielo cada mañana, permitiéndoles ver, no conocer y sentir la ayuda y la presencia de Dios con sus propios ojos. ¿Sí? Sin embargo,
Tan pronto como surge algo inconveniente, no podían esperar. Por lo tanto, inmediatamente comienzan a culpar a Moisés y a quejarse de Dios. Cuando llegaban las dificultades y sufrimientos, hablaban descuidadamente. La razón por la que la mayoría de los israelitas perecieron en el desierto es por estas palabras. Sin embargo, necesitamos saber de quién provienen estas quenas y cuándo salen. Vamos a pensar, ¿quién? En el desierto, cualquiera podía mantenerse saludable y comer mucho si no era perezoso, ya que todos los días recibían maná. ¿Mm? Pero hay algunas personas que no comen bien por pereza, ¿cierto? Normalmente todo estaba bien porque no necesitaban moverse mucho, pero cuando todas las tiendas de campaña tenían que trasladarse, surgían quejas. Aquí estaba bien. ¿A dónde más debo ir? ¿Cuándo terminará esta horrible vida en el desierto? Como no siempre comían bien, no tenían energía, se quejaban y se resentían. Suelen descuidar el alimento espiritual de la palabra. Y si solo se alimentan de lo negativo a través de su teléfono inteligente, como el tiempo surgirán grandes problemas en su salud espiritual. Como siguen saliendo palabras de queja en insatisfacción en la vida, y las palabras salen descuidadamente cuando enfrentan dificultades. Debemos saber cuán gran pecado es. No aprecio la mayoría de ellos en el desierto a causa de esto. Porque destruyo miserablemente cuando enfrento las dificultades, aunque normalmente estaba bien. ¿Por qué? No comía muy bien en tiempos normales. Es que mi alma se muere de hambre y no tengo fuerzas porque no me he comido las palabras. Entonces, si está pasando por un momento difícil, está hablando descuidadamente. Salen las insatisfacciones y las quejas de su boca. Qué tan grande fue el pecado que la mayoría de la gente pereció en el desierto a causa de ello. Si se fija bien en las personas que se quejan con facilidad a diario, son personas que no comieron bien la palabra. Aquellos que comen bien la palabra diariamente en su alma y construyen un muro de bronce en su corazón con la palabra, son fuertes. Por eso, aunque vienen las dificultades, no sacuden y hacen lo que deben hacer encargando a Dios. El alma debe estar llena de la palabra y debe controlar bien su boca. Tengan en cuenta que en el momento que sale un pensamiento como una palabra, se
traslada a la acción. Dios es vivo, ¿sí? Dios es vivo. Por eso Dios seguramente hace bien a los que son puros de corazón. Porque Dios siempre cumple lo que promete a través de su palabra. Cuando vemos situaciones contradictorias en el mundo, a donde deberíamos acudir en lugar de simplemente sentir conflictos en nuestros corazones, vamos a volver. Salmos 73, Salmos capítulo 73, versículo 16. Salmos 73, versículo 16. Lo voy a leer. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí dice, fue duro trabajo para mí. Tenía duro trabajo en su corazón, pero ¿en dónde comprendió el fin de ellos? Aquí dice, el santuario de Dios. ¿Dónde está el santuario de Dios? ¿Dónde está? Se refiere a la comunión. El Señor es la cabeza y los salvos son el cuerpo. Y el Señor camina por todas partes entre los salvos. Entonces, ¿a dónde debemos ir cuando estamos en grandes problemas? Debemos ir directamente al centro de la comunión. Si entro en comunión, el Señor está allí. El Señor resuelve todas mis dificultades. En San Juan capítulo 11, cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, lo salió de la tumba de la cueva con las manos y los pies atados con lino y el rostro envuelto en una toalla. Jesús pidió a las personas, ¿sí? Jesús pidió a las personas que estaban vivas a su alrededor que desatarle y dejarle ir. Jesús no lo liberó solo, sino a través de las personas vivas a su lado. Si uno está entre un grupo de personas salvas, el Señor resuelve todos los conflictos en el corazón que rodea a esa persona a través de personas vivas y cristianos salvos. Por lo tanto, cuando va a la reunión, su mente se relaja por completo. Todo serán sueltos lo que estaban atados. Incluso las cosas que me pregunto a diario se responden en medio de la comunión. Así, cuando tenga una pregunta, no debe ir al mundo. Si tienen un problema que causa conflicto, debe dirigirse al santuario del Señor. Algunas personas cuando sucede algo difícil llaman primero a sus amigos del mundo y les dicen todos tipos de cosas buenas y malas. Podría intentar evangelizar más tarde o no. Es inevitable que la evangelización no sea posible. Siempre buscando un camino en el mundo y siempre quedándose con amigos mundanos sin ser virtuosos.
Cuando la gente en el mundo ve a ese cristiano, no ven nada diferente de ellos mismos. Si le pidiera que escucharan la palabra, ¿le escucharía? Él no muestra paz y su vida parece igual que la de los demás. Incluso si dijera que tiene la verdadera paz y verdad, no le creerían. Las personas que siempre van al mundo cuando las cosas están difíciles son personas con muy poca fe. No hay gente que empieza a hablar descuidadamente cuando surgen dificultades. Tienen la costumbre de intentar siempre resolver las cosas primero de forma mundana. Vamos a ver este versículo. 1 Corintios 5-7. Vamos a leer juntos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habitudes hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Aquí dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos son habituados a los ídolos, asimismo tienen hábitos de resentimiento, insatisfacción y quejas. En lugar de ir al santuario de Dios para resolver problemas a través de la comunión, tenemos el hábito de los ídolos que dejando a Dios y la palabra a un lado, buscando caminos mundanos primero y quejándose. ¿Por qué? Porque las personas que han sido salvas no tienen paz y continúan quejándose. ¿Por qué? Es porque la palabra no está en su corazón y tienen costumbre de los ídolos. Cuando entramos al santuario del Señor, nos hace entender las cosas correctas y después de eso hay verdadera paz. Me vaya bien o no, hay paz independientemente de la situación. Porque al entrar en santuario del Señor, se da cuenta que todo está en cargo de Dios y todo vaya bien si vive rectamente encargando al Señor. Así que no importa cómo sean las personas que me rodean, o sea, los malvados les va bien. De todos modos, yo camino en paz. Cuando más se acerca el Señor, más contradictorio se llena en el mundo. Es una era en la que el bien y el mal se invierten. Por eso, en comunión, debemos comprobar lo que significará el Dios de la Biblia y aferrarnos a la verdad, no al conocimiento mundano. En esta época donde la corrupción está alcanzando su punto máximo, si no nos aferramos a la verdad del Salmos 73:1, siempre estaremos confundidos. Y cuando este salmista entró al santuario de Dios, se dio cuenta del fin de los malvados.
Vamos a ver versículo 18. Salmos 73, versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Lo que se dio cuenta es los malvados parecen estar prosperando, pero en el momento en que cruzan de la muerte, les varan y son arrojados a la destrucción. Cuán sorprendidos se sentirán los malvados cuando cruzan la muerte. Cuán sorprendidos estarán los malvados cuando entre en la tribulación de 7 años. Cuán sorprendidos estarán cuando estén ante el juicio final y sean juzgados y arrojados al lado de fuego. Los malvados prosperan por un momento y luego caen en destrucción. Ah, eso no fue todo. Viendo la realidad real que de repente se golpeó e inmediatamente se arrepentirá. Cuando el salmista entró en el santuario del Señor, se dio cuenta, papeo, esto no es más que un breve sueño. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Incluso si tuvo un sueño realmente bueno, no lo ignora cuando se despierta, ¿sí? Ahí fue un sueño. ¿Ah? Incluso si tuvo un mal sueño, no lo ignora cuando se despierta. Asimismo, el día que el Señor venga es un día de despertarse completamente. Los que no son salvos prosperan, pero si pasan por la muerte y despiertan de su sueño, verán la realidad de la destrucción eterna. Al contrario, los salvos en el día que el Señor venga, iremos al cielo despertándonos de este sueño. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. 24, leamos juntos. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Repetimos, tu consejo. Vamos a repetir, tu consejo. Muy importante. Este consejo del Señor es importante. Al recibir la salvación, entró al consejo del Señor. Cuando se une al ejército, es diferente de otras personas. ¿Cuál es la diferencia con los demás? Es recibir entrenamiento, ¿sí? Asimismo, aquellos que son salvos también comienzan a recibir entrenamiento para ser guiados por las enseñanzas del Señor desde el momento en que son salvos. No está destinado el entrenamiento a convertirse en un buen soldado. Tan pronto como es salvo,
entra en el entrenamiento de las enseñanzas del Señor y en el proceso de convertirse en un mejor cristiano. Así como las personas que no son soldados no reciben este entrenamiento, las personas que no son salvas no reciben este entrenamiento. El salmista se dio cuenta de que aunque Dios deja en paz a los incrédulos, los que se salvan son aprendices que han seguido las enseñanzas del Señor. Dios verdaderamente hace bien a los que son puros de corazón. Quiero vivir así, pero ¿por qué sigo enfrentando dificultades como esta? Debemos saber que estamos en entrenamiento. ¿Saben arenque de pescado? Arenque, ¿saben? Los simultáneos sabrían. Arenque, pescado. ¿No sabe? Hay un pescado, sí, arenque. ¿eh? Este arenque es un pescado muy sensible. Si sale al mar en un barco y los captura y los pone en un tanque dentro del barco, la mayoría de los demás peces llegarán vivos a tierra. Pero este arenque es un pez tan sensible que casi todos están muertos cuando llegan a tierra. Aunque todos los barcos de arenque llegan a tierra con arenques muertos, pero un barco siempre traiga arenques frescos. Así que aun cuando otros capitanes de barcos que tenían curiosidad le preguntaron el secreto, él no se lo dijo, pero le rogaron y preguntaron mucho. Al final conocieron el secreto. Cuando se captura, se colocaba en un tanque, pero en el tanque se coloca el enemigo natural del arenque, el bagre también, ¿sí? Entonces, cuando un arenque entra en un tanque, no es que se sienta mal y se ponga sensible, sino que está ocupado huyendo para sobrevivir. Por lo tanto, llega a tierra muy fresco. Dios también ha puesto en nuestra vida este ser parecido a un padre, ¿sí? Nosotros también, ¿sí? Hay un padre, ¿sí? Al lado de nuestra vida, ¿sí? Puede parecer doloroso en este momento, pero es por eso que podemos vivir como cristianos sanos. Ajá. Aunque me parezca solo dolor y dificultades innecesarias, Dios me dio dificultades porque todas eran necesarias a sus ojos. Aquí dice 24, me has guiado según tus consejos, después me recibirás en gloria. Debo entender que el Señor me está entrenando con sus enseñanzas para poder glorificarnos. Durante el entrenamiento puede volverse difícil en cualquier momento, ¿cierto? Yo también recibí mucho entrenamiento en el ejército, sí,
todas coreano de hombre tenemos que ir al ejército. ¿Eh? Y después de repetidos entrenamientos, me convertí en un verdadero soldado capaz de ir a la guerra. Aunque entre nuestros hermanos y hermanas seguramente habrá alguien que esté decidido a llevar la vida cristiana realmente recta. Esas personas son vistas por el Señor y son especialmente y completamente entrenadas por Él. Por lo tanto, al final, Él las convierte en grandes soldados como cristianos. Sin embargo, aquellos que simplemente mantienen la palabra de Dios de manera casual, solo reciben un entrenamiento casual de Dios. Para esas personas es difícil convertirse en verdaderos soldados. Puede acabar con su vida simplemente imitando a un soldado. Hay soldados que cumplen misiones mayores también, ¿no? El entrenamiento de estas personas es mucho más difícil que el de otros soldados. Pero si pasan por todo ese entrenamiento, podrán hacer cosas más grandes que otros soldados no pueden hacer. Aquellos que se aferren completamente a la palabra de Dios serán entrenados completamente por Dios con las enseñanzas del Señor y se convertirán en grandes cristianos. José, ¿sí? Como José. José fue un hombre que decidió completamente vivir para Dios. José era un hombre que se aferraba firmemente al hecho de que Dios hace bien a los que son puros de corazón. Cuánto sufrió porque sus hermanos mayores lo odiaban y lo vendieron a Egipto a la edad de 17 años. Pero, ¿qué dijo al final de su vida? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos a ver este versículo. Yo voy a leer. Vamos a leer juntos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacerlo vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios todas las dificultades encaminó a bienes. José decidió vivir completamente para Dios, aferrándose al atributo de Dios de hacer el bien a aquellos que son puros de corazón y viviendo inquebrantablemente en medio de las dificultades, aferrándose a la verdad. Entonces, al final, no nos damos cuenta de que todas las dificultades por las que pasó José fueron todas necesarias. Fue vendido como esclavo, acusado falsamente y enviado a prisión y fue entrenado muy estrictamente durante mucho tiempo, pero después del periodo de entrenamiento fue utilizado de una manera muy grande y valiosa. Dios todo convirtió en bien. Es una verdad que Dios hará bien a aquellos
que aman a Dios y desean sinceramente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y se aferran firmemente a la palabra de Dios. En nuestras vidas, cuando enfrentamos dificultades y circunstancias confusas, estas están bajo la enseñanza del Señor, por lo tanto nos guía con su enseñanza y finalmente nos recibe en gloria. Entonces, ¿qué dirá al final? Vamos a ver Salmos 73, versículo 25. 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Al final, alabamos al Señor. Después de conocer completamente a la voluntad de Dios, alabaremos y alabaremos al Señor. Una persona que desea sinceramente vivir según la voluntad de Dios. Así que persevera y se espera a la verdad hasta el final. La persona que mantiene la pureza de corazón hasta el final para recibir el bien. Definitivamente cambiará la vida de esa persona para mejor. Incluso en medio de las dificultades, aquellos que se aferran a la verdad de la palabra y viven en la iglesia hasta el final, son aquellos a quienes Dios finalmente resolverá y usará como personas preciosas. Entonces, el salmista concluye 28, pero en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para encontrar todas tus obras. Debemos saber que estar cerca de Dios es verdaderamente una bendición en estos tiempos caóticos de los últimos días de la historia. El refugio de todas las dificultades en mi vida debe ser el Señor. Todas las obras del Señor se difunden a través de personas que creen y se aferran a la verdad de la palabra hasta el final, sin importar las circunstancias del entorno. ¿Cómo anhela a Dios aunque no podemos ver? ¿Cómo anhela a Dios aunque no podemos ver? ¿Cómo? La manera es sencilla. Dios es la palabra y aparece por medio de la palabra. Así debemos ver la Biblia. Una persona que anhela la palabra es la persona que anhela Dios. Durante aproximadamente un año después de ser salvo, se siente agradecido, conmovido y satisfecho con solo escuchar los sermones. Sin embargo, después de un año, simplemente escuchar sermones no deja ninguna satisfacción espiritual en su corazón. Debe leer la Biblia en sí mismo. Debe leer la Biblia con diligencia y escuchar el sermón para que su corazón se conmueva y llene el gozo. Esa es la parte que leí hace unos días. Se siente muy contento y cuando escucha el sermón, la emoción y el beneficio son diferentes.
Cuando llena una tinaja con agua, en ese momento es simplemente agua, pero cuando el Señor obra, se convierte en vino. En la Biblia, el vino simboliza la alegría, ¿sí? Cuando escuchan sermones, seguramente habrá una diferencia de emoción entre las personas que llenan sus corazones con la palabra diariamente y aquellas que no lo hacen. Cuando lo lee, parece simplemente agua, pero cuando escucha el sermón se convierte en vino. Ah, eso es lo que quería decir. A veces simplemente me doy cuenta de las palabras que leí mientras camino por la calle. Puede darse cuenta de que mientras comunica en la reunión o cuando enfrenta dificultades, las palabras que leía se convierten en vino que brinda gozo en mi vida diaria. Pero una persona sin agua en la tinaja de su corazón no puede sentir esto. La vida cristiana, la llevar vida cristiana es difícil y poco interesante. El sermón es muy aburrido para esta persona. No hay amor a Dios. No hay alegría en la vida y solo hay esfuerzo. ¿Por qué? No hay agua para que Dios la convierta en vino. Si no hace estos tres tiempos de leer, escuchar y practicar la Biblia, no habrá saciedad en su alma. Incluso si han pasado algunos años desde que fue salvo, no se sentiría frustrado si siente que su conocimiento de la Biblia es imitado. Primero es útil leer la Biblia al día y escuchar los sermones del domingo y del miércoles repetidamente. Ponga en práctica lo que lee y escuchar. Leer, escuchar y practicar. Cuando estos tres están en la vida de fe correctamente, puede sentirse espiritualmente lleno porque ha comido bien espiritualmente. Sí, último versículo 1. Una vez vamos a Salmos 33, versículo 1. Vamos a leer juntos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Debemos aferrarnos a esta verdad hasta el final. Dios entrena a aquellos que se aferran a la palabra y seguramente al final los usará preciosamente. Oremos juntos. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayude que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.